Entonces les decía que para el examen Centroamérica, el protocolo de Tegucigalpa principalmente y todos los órganos e instituciones. Sudamérica, todos los tres que vimos, Mercosur, Prosur, UNASUR y también vimos, son cuatro, la Comunidad Andina, esos vienen en examen, la Unión Europea, ver todo lo que vimos en la Unión Europea, ya lo voy a mencionar. Y tema quizá un poco general, comprender el Fondo Monetario Internacional y los órganos que lo componen al Fondo Monetario Internacional. Esos son quizás los cuatro temas generales que vienen en el examen. No voy a compartir pantalla porque son bastantes presentaciones, pero buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Pero de Centroamérica me interesa bastante que comprendan y sepan cuáles son los órganos del SICA, eh, quizás un poco de historia del SICA, eh, también, bueno, en la prueba vinieron bastantes preguntas sobre los países miembros. Me acuerdo que habían verdaderos y falsos. Comprendan bien cuáles son los países que no son miembros que sí son miembros del SICA, pero no son miembros de la Corte o no son miembros del Parlacén. Sepan bien ese dato. Sepan describir cuáles son los objetivos del SICA de forma general. Em, las fechas no se las aprendan, las fechas quizás ubicarse en el tiempo pues les pueda resultar importante, pero no memoricen fechas. Eh, ya les dije los objetivos que tiene el SICA, eso por lo menos saber algunos. Eh, y sobre el protocolo de Tegucigalpa, bueno, en el protocolo de Tegucigalpa están contenidos los órganos del SICA, apréndanselos, o sea, apréndanse qué es la reunión de presidente, qué es el comité ejecutivo, cuál es el consejo de ministros y cuáles son las funciones que tienen, apréndanse cuáles son vinculantes las resoluciones y cuáles no son vinculantes son las resoluciones. Todos los exámenes, todo viene de las presentaciones. O sea, no va a haber una respuesta, quizás en caso de que sea opinión, pero no va a haber una respuesta que no sea sacada del texto del examen. Sepan cuál es la función de la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Qué más vamos a ver? También vimos el CIECA. Vamos a ver, déjenme ver. Vamos a ver. También con el tema de Centroamérica, comprendan bien cómo interactúa el protocolo de Tegucigalpa con tratados internacionales y cómo interactúa con legislación nacional de cada país. Recuerdo que en las presentaciones habían algunas partes en las que lo discutimos. Las preguntas, si algo viene de eso, va a salir de ese texto. Em, Eso, básicamente, estudien el Parlacén. Por ejemplo, el Parlacén es una institución del sistema que es aparte del SICA y que aparte del SICA tiene sus propios órganos. Me acuerdo que tenía una asamblea plenaria, una junta directiva. Comprendan cómo está conformado el Parlacén, el número de personas o cómo está representado por los países. Vamos a ver, ¿qué más? Eso, y con la Corte Centroamericana, bueno, ahí con la Corte Centroamericana me acuerdo que vimos un montón de formas en las que puede actuar. Apréndanse de forma general. Me acuerdo que hablamos de las facetas que puede tener la Corte, que puede ser de consulta, puede ser de nulidad, puede ser un tribunal de integración. Entonces, apréndanse de forma general. em, Les puedo poner un ejemplo y me tendrían que decir, como en este caso, la Corte actuó de forma consultiva y así sucesivamente. Si hay preguntas, me las hacen saber. El CIECA, comprendan cuál es la función del CIECA. No hay muchas consultas del CIECA en el examen.
Después está la Unión Europea. En la Unión Europea me interesa que primero comprendan, eh, que puedan explicar la forma en la que se creó la Unión Europea. Recordemos que hablamos de que que todo se originó porque se generaron tres comunidades. Hay una presentación que exclusivamente menciona cuáles son todos los tratados que se han tomado y ahí se mencionan los tratados, los tres tratados iniciales que fueron los que posteriormente se, se crearon la base para la Unión Europea, que eventualmente se tomó el Tratado de Maastricht, que fue en el que se generó y se creó esta comunidad, la Unión Europea. Entonces apréndanse con ese tracto sucesivo, por así decirlo, de tratados que se tomaron y tratados nuevos que se han tomado y también puedan explicarlo brevemente como en este hubo esta novedad, así, brevemente. Eso está en las presentaciones. Eso de la Unión Europea, los tratados son bien importantes que los puedan identificar. Permítanme. Permítanme. Bueno, y con la Unión Europea también el tema de la forma en la que está estructurada administrativamente es bien importante. Esa definitivamente viene. Esa definitivamente viene en el examen. Em, Permítanme que estoy buscando una presentación. El tema de cómo está estructurado los órganos de la Unión Europea, cómo se eligen entre ellos mismos. Recordamos que había un Consejo Europeo, un Consejo de Europa, todas esas diferencias y cuáles, igual que con el SICA, identificar cuáles tienen tales facultades, cuáles tienen facultades de emitir resoluciones vinculantes, todo eso, los órganos de las integraciones es lo más importante para el examen, la forma en la que está estructurada todas estas organizaciones. Sí, un momento. El de París, si no mal recuerdo, Diego, tal vez podemos ver, es el de Maastricht. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a evacuar. Sí, con la Unión Europea, primero está el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón de Acero. Después se celebraron los Tratados de Roma, que ahí es cuando se crea la Euratom y, y la Comunidad Europea Económica, me parece que se llamaba, que son las tres comunidades que posteriormente se unen en el Tratado de Bruselas, pero en ese Tratado de Bruselas, que es un tratado que también se le denominó de fusión, no es el que crea la Unión Europea, y la Unión Europea se crea después en el Tratado de Maastricht, no es en el de París. Ok, en la plataforma hay dos presentaciones de la Unión Europea, una que habla específicamente de los tratados y otra que habla de todo el tema que discutimos, eh, de todos los antecedentes. Eh, sí es importante que comprendan el antecedente porque podría haber una pregunta que consulte o les pida que hagan una descripción de en qué contexto se generó la Unión Europea, que probablemente es la misma pregunta que mencione los tratados, que les pida a ustedes que hablen de los tratados. Eh, por ejemplo, también me acuerdo que hablamos del espacio de Schengen. eh, Eso es importante saberlo, saber cómo funciona ese tema de la geografía y
y el espacio de Schengen, que saber que es diferente, que no necesariamente los países de la Unión Europea o son, están todos en el espacio de Schengen y que no necesariamente es exclusivo para los países de la Unión Europea. Todo lo que está contenido sobre el espacio de Schengen en la presentación es relevante. Em, Recuerdo que hablamos de territorios con estatus especial, que hablamos de que había algunas regiones ultraperiféricas, de ultramar especiales. Saber describirlas y quizás dar ejemplos puede ser importante. Em, Hablamos también de la membresía de los países. Em, Vamos a ver, ¿qué más hablamos? Y de las instituciones, que al final es de los más importantes, hablamos del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, del Consejo de la Unión Europea. Hablamos de cómo se eligen estos órganos entre ellos mismos y cuáles son las funciones de cada uno de estos órganos. Apréndanselas. Eso definitivamente viene en examen. El examen en realidad está sencillo, pues yo tomé en consideración que al final, pues la clase fue un poco al final como estrujada, no tuvimos tanto espacio para expandir un poco más, pero el examen eh, sí tiene su grado de complejidad, es un poquito más difícil que el primero, pero no es tan difícil. Con que se estudien las presentaciones, eso es más que suficiente. También hablamos de la política de acción en común, del exterior, de cómo interactúa la Unión Europea y cómo se representa la Unión Europea con el exterior. Habían algunos datos ahí bien puntuales que es bueno aprendérselos. Em, y eso de la Unión Europea, em, con el tema de, con el tema de Sudamérica. De Sudamérica quizás no viene tanto, pero sí me interesa que se aprendan de Sudamérica, que le pongan una especial atención a la UNASUR, ¿no? Y tampoco al PROSUR, porque son uno en desmantelamiento y uno que está creciendo, pero creo que el Mercosur es el que posiblemente me voy a enfocar más en el examen de la estructura del Mercosur, apréndansela y apréndanse los acuerdos especiales que se han dado. Me acuerdo que hablamos de una residencia única, de los avances que han habido en el tema de poder trabajar en los países que formen parte de Mercosur. Apréndanse los miembros de los países miembros de estos organismos, apréndanselos. Del CARICOM, lean la presentación, tal vez puede venir alguna pregunta general. Eh, no les recomiendo que pierdan tanto tiempo con el CARICOM, pero sí estudienlo. Y finalmente, del Fondo Monetario Internacional, apréndanse principalmente las funciones que tiene, que puede actuar como financiador, puede actuar como consultivo y puede actuar como regulador. Eso más que todo del Fondo Monetario Internacional. Eh, con eso, con esos datos, por lo menos se apuntaron lo que les dije. Tiene un 70 a 60% del examen eh, ya garantizado. Eh, pero el examen está sencillo. eh, la estructura del examen es verdadero y falso. También es opción múltiple y también tiene respuesta breve. Entonces está equilibrado en tres actividades eh, examinadoras. No sé si hay alguna consulta del texto, del contenido, de la forma, de los informes, de los cuestionarios, del cuestionario. Ok, nadie más, no hay consultas. Bueno, si en el transcurso de aquí al viernes hay alguna consulta con cualquiera de los temas pendientes que tenemos o con la nota, em,
El tiempo de duración, Marta, va a ser la hora, la hora clase, hora 20. Toda la hora y 20. Abogado, Dígame. yo tengo una pregunta del cuestionario. ¿Qué tan largas necesitan las preguntas o cuál considera que sería lo correcto al responder las preguntas? ¿Un párrafo, una página, por Con ejemplo? tal de que usted, no, o sea, con tal, por ejemplo, me acuerdo que hay una pregunta que es prácticamente sí o no. Obviamente usted no va a decir sí o no, va a aplicar un poquito más. Esa respuesta va a ser un poco más corta. Con tal de que usted sienta de que contestó lo más completa la pregunta, eh, no me interesa si el contenido es suficiente, no me interesa si son tres oraciones. Eh, no hay un largo que esté exigiendo. Puede ser un párrafo, pueden ser tres oraciones. eh, entonces no se preocupe por eso, siempre y cuando el contenido esté lo más El- completo posible. ok. Y podemos tocar también, porque, por ejemplo, en la pregunta número uno, por ejemplo, yo investigué más de lo que se nos impartió en clase, puedo usar esa información. Ujú. Sí, claro. ¿Cuál es la uno? Es lo de, ya se lo leo abajo, es de cómo se considera que los procesos de integración han influido en la economía de los países de América Latina. No, buenísimo. No, precisamente, qué bien que investigó más. Eh, no, me parece bien. Sí lo puede incluir, no importa que no se haya dado en clase. Ok, muchas gracias, abogado. Listo. No, bueno, perfecto. Si no hay dudas, nos vemos mañana. Fue un placerazo haber podido dar esta clase. Lamento si hubieron interrupciones en el transcurso de la clase. Coincidió con unos proyectos grandes aquí donde trabajo. Em, Espero para la próxima clase, la próxima generación, poder dar mejor clase. Em, no, y les agradezco. Fueron mi primera clase. Entonces, un gusto poder haberles impartido la clase. Gusto a todos y les deseo lo mejor en el examen y en su carrera profesional. Y quedo a sus órdenes para lo que sea. Le voy a borrar más bien la información de la tarjeta de crédito. Listo. Qué bien, Eva. Les deseo suerte en la práctica y en todo lo que vayan a hacer después. Muchas gracias, abogado, por toda la clase, ¿verdad? Y por todo. Hasta mañana. Adiós. Dígame, Eduardo. Buenas, abogado. Disculpe que me conecte hasta ahora. Es de que se me fue la energía y en el examen pasado solo tuve 45 minutos para hacerlo, entonces la licenciada dijo que me daba 15 minutos más. Y eh, no, con respecto a los temas, ya tengo anotado el Mercosur, CARICOM, la FMI, pero ¿qué otras más presentaciones vendrían? Ah, ¿en qué momento te metiste la llamada? Cuando habló del Eh, Mercosur. ok, no, entonces antes, bueno, después puedes ver el video otra vez si querés porque la grabé. Ahí está. Em, pero les decía de que sobre Centroamérica se enfocaran bastante en comprender la estructura del SICA. em, ¿Qué más? La estructura del SICA, que como no solo aprenderse la estructura, sino el funcionamiento de cada uno de los órganos. No te aprendas fechas en ninguno de los sistemas de integración. Eso no es relevante. Del SICA, de también hablar, aprender del Parlacén, porque el Parlacén es una institución que es parte del sistema, pero que es distinta y que tiene sus propios órganos. Entonces, aprender las funciones que tiene el Parlacén, eh, saber cuáles son los países que son miembros del SICA, pero no son miembros del Parlacén,
o de la Corte Centroamericana de Justicia, y también sobre la Corte, saber cómo está integrada la Corte, eh, y saber cómo funciona la Corte. En realidad todo, yo les recomiendo que, yo les decía de que todo el examen está hecho o está sacado de texto de las presentaciones. Entonces, si ustedes se las aprenden bien, eh, les va a ir bien. Después de la Unión Europea, les dije que me importaba bastante que se supieran como el tracto en el cual se fueron tomando los tratados, o por lo menos que me puedan mencionar los tres tratados más importantes, los iniciales, y después los tratados que siguieron. Em, y incluyendo el que creó a la Unión Europea y los nuevos que han habido recientemente. Y si es posible, pues incluir o mencionar alguna de las novedades que tienen los tratados, porque son varias, pero de forma general se pueden identificar. Y de la Unión Europea, pues hablar o aprenderse cómo funciona el tema del acuerdo de Schengen, los acuerdos que han tomado, también la Unión Europea aprenderse bien la estructura administrativa, recordar que había un comité, había un Consejo Europeo, había un Consejo de Europa, había un Parlamento, saber cómo están integrados, cómo son electos, qué funciones tienen. Te recomiendo que se enfoquen bastante en comprender los órganos de los sistemas de integración. Em, y de ahí creo que ya estabas en la llamada. Igual podés ver el video, por si algo más mencioné en el transcurso de la clase, si me escapó algo ahorita, está en el video probablemente que se va a subir. Está bien, muchas gracias, abogado. Ah, me averiguó aquello. Fíjate que no, todavía no te lo he investigado, pero yo te lo voy a investigar y te voy a comentar, pero recordame, tal vez me escribís. Sí, vale. Muchas gracias, abogado. Escribime mañana. Vaya, Feliz noche. feliz noche.